Antes de pasar a la lectura nuestra, dar algunos anuncios, ¿no? Dar algunos anuncios. Hermanos, no olvidemos a las 6 de la tarde nuestra escuela dominical. Yo sé que es difícil por tanto tiempo no estar acostumbrado a una hora, a someterse a lo que es la exposición de la palabra de Dios. La mañana es más fácil, porque hemos estado a las 11 de una forma u otra predicando la palabra, pero en cuanto a la escuela dominical no lo estábamos haciendo y comenzamos algunos domingos tomando prestado algunos mensajes de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, escuela dominical de ellos. Y a partir del domingo hoy a las 6 tenemos nuestra propia escuela dominical. Vamos a seguir hablando de evangelismo. Y esta tarde, por favor, no se lo pierda, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta el momento en marzo, cuando tuvimos que cerrar la iglesia. Hermana, ¿cómo se va a materializar? No sé si se recuerdan algo de eso, no voy a hacer ninguna memoria de eso ahora mismo, pero vayamos a las 6 de la tarde, vaya a estar en YouTube, van a recibir el link. Va a ser exclusivo para esta iglesia, no va a estar público. Si usted quiere que alguien escuche ese escuela dominical, va a tener que compartir su link. No va a estar público, no va a estar público como está este sermón. Es una escuela dominical para la Iglesia Bautista Reformada de Nagua. Bien, con la ayuda de Dios también estaremos el primer miércoles de noviembre, retornando los miércoles aquí. Vamos a estar retornando, tenemos algunas sorpresas para ese primer día y para los días siguientes. Vamos a estar retornando a orar como iglesia. Alguien decía que si tú quieres saber lo que es una iglesia, asiste el tiempo del culto de oración. Una iglesia que no ora está totalmente desconectada de Dios, como una iglesia que no evangeliza, se fosiliza. La palabra se fosiliza es que se va poniendo tan añeja que entonces ya luego desaparece. Tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el manjar de la palabra de Dios. Todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos, y una de las cosas que un creyente hace por los perdidos es siempre orar. Siempre orar. De hecho, los pastores a nivel del mundo, después de la pandemia, con el convencimiento profundo de que muchos van a dejar de caminar con Cristo después de la pandemia. Hay muchos que ya no van a caminar jamás con Cristo, jamás. Y los pastores estamos orando y predicando, porque no podemos hacer otra cosa. Cada vez que hablo con un pastor, un grupo de pastores que tenemos comunicación, es el mismo sentir. Miembros que estaban antes de la pandemia y que ya no vuelven más. Y usted lo ve dando vueltas y caminando y luego jamás se integran para ningún lado. Porque eran personas que ocupaban asientos en la iglesia, pero su fe era muy dudosa. Nuestra oración es que sí, que realmente Dios se lo traiga, y lo traiga donde Él quiera, como Él quiera, pero siempre para salvar su alma. Estamos conscientes de ello. Nosotros estamos preocupados. Por eso el anhelo que debemos tener para la salvación de los perdidos. Debemos orar. El miércoles día 4 de noviembre, hermanos amados, de 7 a 8 vamos a estar orando aquí. Va a ser exactamente hasta las 8, porque el toque de queda comienza a las 9, para que cada quien, incluyéndome a mí que vivo muy lejos de aquí, tengamos una hora para llegar a que sea a pie. Aquí en Nagua no hay ningún lugar que uno va a durar más de una hora para llegar. Yo vivo en la loma y yo en media hora yo llego a la loma. O sea que creo que es un buen tiempo. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a venir a orar ese día con la ayuda de Dios. Bien, ahora sí quisiera que vayamos a Deuteronomio capítulo 9. Y mientras yo predico, hermanos, si tiene la facilidad de ir orando por el predicador, por su debilidad, para que pueda llevar este mensaje con integridad, pero con denuedo y con toda claridad, con el poder que da el Espíritu Santo. Vaya orando por mí, orando para que Dios pueda hacer una marca en tu día hoy. Que tú termines hoy con un convencimiento diferente al que llegaste,
o por lo menos más concientizado de lo que significa cuando Dios dice: cuídate de no olvidarte de mí. Cuídate de no olvidarte de mí. Deuteronomio capítulo 8, yo quiero leer, y por favor acompáñenme en los versículos del 11 al 20. Una vez leída la santa y bendita palabra de Dios, buscaremos el rostro de nuestro Señor en oración. Dice así Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces, escucha bien, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y ahora escuchen: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy, que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Vamos a orar. Padre, cuando andamos en busca de nuestra identidad y tú no estás, para nosotros es difícil encontrarlo. Pero si tú estás, encontramos a Cristo y encontramos nuestra identidad en Cristo Jesús. De hecho, nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivimos nosotros, sino lo que vivimos en la carne, lo vivimos lo que Cristo vive en nosotros. Fuimos comprados por sangre. Ya no debemos vivir para nosotros, sino vivir para nuestro dueño, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, cuando hablamos de Cristo, hablamos de la deidad, hablamos de ti, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de un solo Dios, y nosotros queremos que en este tiempo de adoración con tu palabra, a ti te plazca que nosotros nunca jamás olvidemos tu nombre, que nosotros nunca jamás nos olvidemos de ti, que debemos intencionalmente menguar para que entonces tú crezcas. De hecho, Padre, aquel que no muere no puede vivir en ti. Por eso estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo, para la justicia. Y si cuando éramos incrédulos, impíos, vivíamos a la orden de la injusticia, del pecado y de la maldad, ahora que hemos sido comprados, Señor, permítenos ser instrumento en tus manos para la justicia tuya por medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que complazcan a tu bondad y que sean acorde a nuestro linaje. Ayúdanos a agradarte, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el filósofo español, Lucio Apneo Séneca, aquellos que están familiarizados con la filosofía, ese nombre le suena, el filósofo Séneca romano.
Él dijo lo siguiente: el ingrato es aquel que solo en secreto es agradecido. El ingrato es aquel que solo en secreto es agradecido. Ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato es quien no lo restituye. Pero de todos, el más ingrato es quien lo olvida. Nadie, dice Séneca, nadie apunta en su agenda los favores recibidos. Y si lo hace, dice Lope de Vega, escribe el bien en el agua y el mal en una piedra. Mis amados hermanos, el hombre, Salmo 51:5, es desagradecido. El hombre es ingrato por naturaleza. Por naturaleza. Porque aunque fue hecho a la imagen de Dios, el pecado distorsionó esa imagen y por tanto que quiera o desea hacer el bien no puede. De hecho, si nosotros revisamos las Escrituras, el hombre ni quiere ni puede hacer el bien. Y sin lugar a duda, el ser agradecido es una de las incuestionables bondades que debe tener el hombre. Pero el hombre en su relación horizontal, llámese con la humanidad, es y ha sido desagradecido, y de igual manera ha sido desagradecido verticalmente, quiere decir con Dios. Según las Escrituras, esa ha sido la historia del hombre desde la caída, aún aquellos que en toda la historia han sido parte del pueblo de Dios. Es decir, y aclaro, porque seamos parte del pueblo de Dios, eso no quita automáticamente nuestra ingratitud. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, dice Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, ¿y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. De hecho, lo mataron. El autor de la vida, el autor y consumador de la fe, el salvador del mundo, el Mesías que testificó de Dios con su vida y cumpliendo su voluntad, lo mataron. Que si tú te pones a pensar, mi amado hermano, y si yo me pongo a pensar profundamente, allí estaba tú y ahí estaba yo dando latigazo al Señor y clavando los clavos en los pies y en las manos, y de hecho seguro en el costado con la espada, porque Él murió a causa tuya y a causa mía. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21 dice que el hombre, aunque conocía a Dios, ni le honraron ni le dieron gracias. Pues el Salmo 8, Jehová, Señor nuestro, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la estrella, todo, esa constelación es tan hermosa. Digo yo, ¿qué es el hombre? Mas sin embargo el hombre puede ver cuántas maravillas Dios ha hecho incluso en su propia vida. Ni le honra ni le da gracias. Si no, dice Pablo, Romanos 1:21, que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, ¿sabe qué pasó? Fue entenebrecido. Entenebrecer es oscurecer, y un corazón oscuro, ¿qué se puede esperar de él? Ese fue el caso del pueblo de Israel, que en la oscuridad de su corazón llegó a ser un pueblo desobediente a causa de su ingratitud. Israel fue un pueblo escogido por Dios. Dios lo escoge, lo mima, lo cuida, lo guía. Y mientras más bien Dios le hacía, más desobediente e ingrato era. Si se parece a ti, mi hermano, eso no es mera coincidencia. Eso no es mera coincidencia, porque te voy a decir algo, se parece mucho a mí. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 18, hablando de Israel, que cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos,
todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ahora escucha el versículo 19 de Jueces capítulo 2. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. O sea, no era que se quedaban ni siquiera igual, sino que se corrompían aún más, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaba, escuchen bien, su costumbre ni su camino obstinado. Y yo sé que uno dice, esos eran ellos. No tiene hermano que dice que este pueblo se corrompía aún más. Aún más. No dejaban sus costumbres, ni su camino de obstinación. Recibían el bien de Dios, pero su corazón no cambiaba. Continuaba obstinado y desobedecían y desobedecían. Y mientras más bien Dios le hacía, peor era, porque entonces venían con más fuerza, con malignidad, desobediencia e ingratitud. Un comportamiento resultante de su ingratitud intencional para con Dios. Una conducta que se repite a lo largo de la relación divina. En definitiva, se olvidaban de Dios. Y es que es fácil olvidarse de Dios cuando tú no lo amas. Es fácil. Hermano, es sencillo. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia muchas veces Dios diciendo, recuerda, no me olvides, no te olvides. De hecho, en un momento dice, recuerda de dónde yo te saqué, por si acaso no te olvidas. Olvidarse de Dios, pero Dios que es rico en su misericordia. Y a veces decimos esto y pareciera como que fuera un cliché. Hermano, Dios realmente es misericordioso. Y sabe dónde está la muestra y la prueba tu vida. Si no fuera por Él, ¿dónde tú estuvieras? No me refiero a este lugar. ¿En qué lugar de la vida estuvieras tú? Si Él no te hubiese encontrado, no fue que tú lo buscaste, nadie busca a Dios, Romanos capítulo 3. Si no te hubiese encontrado donde tú estuvieras, hermano, no lucha por volver donde estaba. Recuerda de dónde te sacó. Porque parece que hay personas que como que no quieren ya ser cristianos, que quieren volver donde estaban. Como que no le importa. Se olvidan de Dios y es mejor darse en Dios. De hecho, una de las cosas que esta pandemia ha traído a la conciencia de muchos es que no vale la pena ser cristiano porque no quiere que haya en la iglesia. Hay una inercia de moverse, inercia de hacer devocionales, inercia de asistir a los templos, inercia de tener a Dios en el centro. Porque es más fácil tener el diablo, porque el diablo es complaciente. Ahora dame decirte algo, el diablo te va a ofrecer, no te va a dar hasta que no destruya tu alma el del infierno. En este pasaje, nosotros vamos a ver tantas cosas, hermanos, si Dios no lo permite, y esperemos que nos dé el tiempo, porque quisiera terminar el sermón completito. Deuteronomio 8, Dios por medio de su siervo Moisés le advierte a su pueblo, acuérdate del Señor tu Dios, y obtendrás consecuencias. Esa es la idea y está ahí en el texto. Acuérdate de Dios o tendrá consecuencias. No te olvides de Dios. Procura tener muy pendiente al Señor tu Dios. Vive pendiente a Él. No sea, note lo que dice el versículo 19. No sea que perezca. No sea que perezca. Hermano, es una advertencia. Y ese perecer no sea que te muera, porque te va a morir como quieras. Más adelante tú vas a ver cuando lleguemos a ese versículo a qué se refiere, no sea que perezca. ¿Qué es perecer? El olvidarse de Dios, amados hermanos y amigos, trae consecuencias. Y las consecuencias son aquí, ahora y por la eternidad. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Moisés
a decirle a este pueblo de parte de Dios: cuídate de no olvidarte del Señor. De hecho, es el título del sermón. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ahora, ¿cómo lo dice? Le dice que sabiendo que hay Dios, le dice no hay Dios. Lo que muchos se repiten cada día, aquellos cristianos que tienen dos departamentos, el departamento divino y el departamento social. El domingo yo estoy en el departamento divino. Lo que es asunto de diezmo y esa cosa, soy el departamento divino. Incluso algunos dicen que eso no está en la Biblia. Lo que es devocional es el departamento divino. Ahora, cuando se está todo el mundo, yo saco un cuchillo en la boca a señalar. Eso depende a otra cosa, porque tengo que trabajar, tengo que buscármela. Esos son cristianos medio tiempo. Y Moisés, aquí le está diciendo a este pueblo, no es simplemente no te olvides de Dios, no, hermano, lee el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de tu Señor Dios. Hay consecuencias. Pero lo primero que Moisés tiene un contexto para decir eso. Y vamos a mirar el contexto. Antes de llegar al versículo 11, porque con la ayuda de Dios vamos a ver enterecito el capítulo. Él concientiza al pueblo. ¿Qué concientizar? Lo aterriza. Le hace una plataforma para poder orientarlo. ¿Y cómo lo concientiza? Enfrentándolo, confrontándolo. Los versículos 1 al 6. El pueblo de Dios estaba a punto de establecerse en la tierra prometida, Canaán. Por fin vamos a llegar a la tierra que Dios nos prometió. Esa es la idea que tenían ellos. Ahora bien, pueblo, antes de que eso ocurra, Dios por medio de su siervo comienza a trabajar ¿con qué? Con sus corazones. Ahí es que está el problema, en el corazón. El Señor conocía muy bien el corazón de este pueblo, sabía que por su ingratitud se olvidaba de Él con facilidad, con mucha facilidad. En ese sentido, Dios veía el peligro de la posibilidad, de la probabilidad de que cuando estuvieran establecidos en esa preciosa tierra y ya no desearan más nada, que estuvieran bien, Dios decía que era un peligro, porque si esta gente en los tiempos difíciles que me necesitaban más, cuando yo los lleve a esta tierra donde está todo, más fácil se van a olvidar de mí. De ahí la concientización. ¿Cómo? Dándoles algunas instrucciones, escuche bien, plural, algunas instrucciones, una advertencia y algunos recordatorios. Algunas de esas cosas que lo hicieran pensar de dónde estaban, qué habían pasado, dónde están y a dónde van. Por ejemplo, ellos debían recordar de dónde Dios los sacó. Ellos eran esclavos. Hermano, de paso, recuerda también a ti de dónde Dios te sacó, cuando tú eras impío, inconverso. Recuerda de dónde tú vienes. Pues si acaso te pone medio, a veces uno se pone medio cuadrado. Pues si acaso te pone... Tú recuerda dónde Dios te sacó. Le dice a Egipto, recuerda al pueblo de Dios, recuerda dónde yo te saqué. Y cómo lo sacó de la esclavitud. De qué manera. Pero nunca debían olvidar cómo Dios mismo los había guiados, entrenados y sostenidos a través del desierto. Hermano, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo, nunca. Ni de día ni de noche. Tampoco a ti. Tampoco a ti. Lo sostuvo a través del desierto con todas las dificultades. Y en ese orden Dios comienza con instrucciones y la advertencia. Versículo 1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, dice Moisés, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dará a vuestros padres. ¿Ustedes ven una mezcla de instrucción con advertencia?
Note la instrucción. Pon por obra todos los mandamientos que yo te doy. Advertencia, si es que tú quieres vivir. Y si tú quieres vivir y poseer la tierra, entonces lleva por obra los mandamientos que yo te doy hoy. Ahora, si nosotros somos buenos entendedores, todo lo contrario, ¿qué significa? Si tú no llevas por obra mis mandamientos, no vivirás, ni poseerás la tierra. ¿Será eso verdad? Vamos a seguir trabajando con el texto. Hermanos, es cuestión de no olvidar. ¿Cómo demostramos que no olvidamos? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Los mandamientos de Dios. Te acordarás todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Versículo 2. Y escuchen bien, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Versículo 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, escuchen bien, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Hermano, por favor, mi hermano, observa bien este mensaje. Obsérvalo bien. Camina conmigo por encima de ese mensaje y pregúntate, ¿no sabía Dios lo que había en el corazón de estos hombres? ¿No sabía Dios sus intenciones? Claro que sí. ¿Y cómo es que te voy a hacer sentir hambre para entonces yo ver lo que hay en tu corazón para ver? ¿Quién era que iba a ver? ¿Dios o ellos mismos? Dios quería, escucha bien mi hermano, que este pueblo se analizara y se diera cuenta si realmente había aprendido la lección. Dios quería que este pueblo entendiera lo desagradecido que había sido con él durante todo el tiempo. Y al mismo tiempo viera la fidelidad de Dios, le estaba dando la tierra prometida. Dios quería que este pueblo viera si estaba dispuesto a mostrarse fiel como agradecimiento a su Dios. Si al contrario del pasado ahora iba a ser obediente a su Dios. Esa era la idea que Dios tenía con ellos. Para que ellos se dieran cuenta cómo estaba su corazón. Para que conocieran su corazón. Hermano, cuando tú llegas a conocer tu corazón, wow, ya ganaste la mitad del pleito. De hecho, tú no puedes entregarle tu corazón al Señor si tú no lo conoces. Porque no vas a saber cuándo el Señor lo tiene o cuándo lo tienes tú. Pero si tú lo conoces, tú sabes en qué momento Dios tiene el corazón y en qué momento tú lo quieres traer para tú hacer lo que tú quieres. ¿Se entendió la idea? Propósito, hermano, ¿tu corazón te pertenece o te pertenece a Dios? Pero digo corazón, todo tu ser. Recuerda que era un mandamiento. Amar a tu Dios con todo tu ser. Con todo tu ser quiere decir con toda tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tu conciencia, tu voluntad. ¿Le pertenecen a Dios o tú siempre haces lo que te da la gana? Cuando tú vas a tomar una decisión, ¿qué es lo primero que te viene en mente? Dios. Y si es Dios, todo me es lícito, hermano, todo me conviene. Y si es Dios, todo me es lícito, yo no me dejaré dominar de cualquier cosa. Y si es Dios, 1 Corintios 10:31, ¿será Dios glorificado con esto? Hermanos y amigos, nada prueba más el corazón del ser humano que la humillación. El tiempo de sufrimiento. El Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Es un texto muy difícil. Muy difícil. Enfatizo para meditación. Dios humilló a su pueblo para conocer cuáles eran las intenciones en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos, ahora que ellos ocuparían la tierra prometida. Y Moisés dice algo más en el versículo 3. Noten. Te humillo
te humilló, perdón, y te dejó tener hambre. ¿Y esto para qué? Para hacerte entender que no solo del pan vive el hombre. Y eso fue lo que Cristo citó en Mateo 4. El diablo le dice a tú tienes hambre, yo sé que sí, que tú eres Dios. Toma esa piedra y haga pan. Dice, no, pero no solo del pan vive el hombre. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que Él te hace tener hambre para que tú veas que no solo del pan vive el hombre? Dios te humilló, te dejó tener hambre y luego te alimentó. Escucha bien, no fuiste tú que buscaste de comer, no fue que tú sembraste y produjo, sino que Él, tu Dios, te dio de comer. De ahí la humillación. No pienses de ti por encima de lo que eres o puedes hacer. ¿Sabe qué, hermanos? A veces nosotros pensamos que somos el eslabón de la cadena que une a Dios con el mundo. Y que sin mí, Dios pierde todo contacto con esta tierra. Déjame decirte, hermano, tú sí eres un elemento importante, un eslabón importante en esta cadena de distribución evangélica, sí lo eres. Ahora, tú no eres el eslabón de intermediación entre Dios y los hombres, porque ese es el Señor Jesucristo. Él es el único que interviene entre Dios y los hombres, el único mediador, no tú. Por eso usted ve que hay pastores que están tan encumbrados que ya el nombre del pastor le queda chiquitico. Ya tiene que ser profeta, o tiene que ser apóstol, o reverendo, o arcángel. Si yo cuando pienso en el título de pastor de oficio, yo me quedo como tan tembloroso, porque eso no es tampoco para todo pantalón. Para todo pantalón. Nadie que no sea pastor sabe lo cuando un pastor se para aquí con las cuestiones que está lidiando. Nadie. Pero hay mucha gente que le queda chiquito eso, que todavía quiere algo más. No pienses de ti por encima de lo que tú eres. Eres un pueblo que depende de mí, dice Dios. No puedes por ti mismo ni siquiera alimentarte. Y en ese sentido, hermano, aquí hay una enseñanza muy, muy importante que yo quisiera que nosotros la centremos en nuestros corazones. El hombre no solo vive del pan, sino de aquello que procede de la boca de su Señor. ¿Y cómo le demostró Dios a su pueblo que era así? Hermano, Dios sostuvo su vida espiritual con su palabra. Y ahora escuchen, también sostuvo su estómago con su palabra. Porque Dios solo tuvo que abrir la boca y había comida. Él solamente abrió la boca y se hizo. ¿Se recuerdan de Génesis capítulo 1? Y dijo Dios, hágase. ¿Y qué pasó? Se hizo. Dios dijo que haya maná, hubo maná. Ellos no conocían ese producto, nunca lo habían sembrado. Mas sin embargo, había tanto de ellos que se dañaban. Y llegaron a saciarse. No solo del pan vive el hombre. Por eso, mi hermano, yo no quisiera distraerme. Tú que vives afanoso, no tengo tiempo, yo tengo que trabajar mucho. Vea, pastor, yo soy un hombre pobre. Si yo no me la busco para mi familia, nadie me da nada. El que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, no te olvides de Dios. Que he visto personas que se pasan la vida trabajando y nunca han tenido nada. He visto otros que trabajan y tienen mucho, porque Dios prospera al que quiere prosperar. ¿Sabe qué? Decía un hombre de Dios, hoy tengo demasiadas cosas que hacer. Lo que voy a hacer es que primero va a durar 3 horas orando. Siendo honesto, hermano, ¿habrás tú orado 3 horas en un mes? Porque las oraciones de nuestra manera realmente son de 5 minutos, y cuando son 10 y estamos hincados, eso es demasiado. Este hombre decía, como tengo tantas cosas que hacer hoy, yo voy a orar 3 horas. Hermanos, dependemos de Dios. Noten lo que dice el versículo 4, Dios haciéndole entender a ellos. Dice el versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó su pie durante estos 40 años. Ahora, imagínate. Tú llegas hoy a tu casa y te quitas la ropa y tienes que volver a salir. Es trabajoso ponerte la misma ropa.
¿O no? Ellos duraron con la misma ropa y la misma sandalia 40 años. Ni se les desgastó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, es Dios. Y es lo que dice allí. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Te alimenté, te preservé, aún tus vestidos y tus calzados no se gastaron. Tengo el control y te hice siempre bien. Yo nunca te dejé, siempre estuve contigo. No te olvides de mí. ¿Ustedes ven la idea? ¿Por qué yo vivo pendiente de ti y tú no puedes vivir pendiente de mí? Y yo no necesito vivir pendiente de ti, tú necesitas vivir pendiente de mí. Yo no dependo de ti, tú dependes de mí. No te olvides de mí. Y Moisés hace un llamado claro a la conciencia de este pueblo y le dice: Dios te está tratando como un padre debe tratar a sus hijos. Versículo 5. Por tanto, debes comprender, escuche aquí la palabra, no es que trata, no, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Para mayor información, léete Hebreo 12. Dios, el que recibe como hijo, lo azota, y el que tiene como hijo lo disciplina. No confunda disciplina con castigo, pero no menosprecie la disciplina. No lo confunda. Tú no serás castigado, si tú eres hijo de Dios no serás castigado, pero serás disciplinado, porque Él necesita formar en ti la imagen de Cristo, y eso no se consigue que no sea a través de marronazo. Marronazo en la vida, en el mundo tendréis aflicciones. De inmediato, después que dice el versículo 5, que le habla con esta ternura, pero con mucha fortaleza y decisión, después le dice, repite por parte del versículo 1, le dice lo siguiente: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, escucha bien ahora, para andar en sus caminos y para temerle. Noten que cuando leemos el versículo 1 y leemos este versículo 6, hay una similitud. Ahora hay una gran diferencia. Y la diferencia es complementaria. El versículo 6 complementa el versículo 1 teniendo 4 o 5 versículos en el medio. Versículo 1: yo quiero que tú guardes estos mandamientos para que tú vivas y para que puedas poseer la tierra. Versículo 6: guarda estos mandamientos para que entonces tú andes en los caminos que yo te digo. Uno es para que vivas, y esto es después que tú vives, saber cómo debes comportarte. Note lo que dice ahí: para andar en los caminos de Dios y temer a Dios. Nosotros hablamos aquí de un miedo y de un temor, ¿no? Cuando la Escritura dice terrible cosa de caer en la mano de un Dios airado, está diciendo, hazle reverencia a Dios. No, témenle. Cuando Pablo dice a los Corintios en el capítulo 2 que Dios es el que nos da el querer como el hacer para que atendamos nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. No se reverencia a Dios con temor y temblor. Cuando Dios dice a Moisés: no, espérate, quítate la sandalia, que tú estás en un terreno que es santo. Hermanos, a Dios se debe tener miedo. Si no, piensa en lo que aquellos que están ya en el infierno. ¿Quién lo envió allí? Se fueron por su propia cuenta. Así que, mis hermanos, estos primeros 6 versículos, y resumiendo su contenido, Dios le dice a su pueblo Israel por medio de Moisés, su siervo, lo siguiente: no te olvides de los mandamientos de Dios y teme a Dios. No te olvides, toma conciencia, recuerda cuántas veces Él te humilló para probar tu corazón, para ver si ya tú estabas capacitado, si tú estabas ya equipado, para entonces guardar sus mandamientos aún en la tierra prometida. Dios te disciplinó hasta el punto que entendiera, aceptara, por un lado su bondad, por otro lado su infinito poder. No te olvides del poder de Dios. Jamás en la vida. Y quiero llamar la atención, mis hermanos, a lo siguiente. Todo esto que Dios hizo con su pueblo, lo hizo antes
de llevarlo a la tierra prometida. Es decir, eso es, van a entrar, espérense un momentito, déjenme yo decirles algunas cosas. Fue antes de entrar, y anoten eso por ahí. ¿Dónde iban ellos a entrar? A la Canaán, a la tierra de Canaán. ¿Cómo era esta tierra? No te lo dice el versículo 7 al 9. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes se pueden sacar cobre. Hermano, ¿usted se imagina un lugar así? ¿Qué se parece a ese lugar? Al paraíso. ¿De dónde venían ellos? Es en ese lugar que tú vas a morar. Vas a vivir allí y te va a multiplicar. Es en ese lugar que prometí a tus padres que te iba a llevar. Una tierra, versículo 9, donde no falta nada. Allí no va a faltar nada, hermano. Y cuando Dios habla. Allí no va a faltar nada. Hermanos amados, amigos que nos visitan. El pueblo de Israel, niños, adolescentes y adultos, con todo su ganado, con todos sus trastes, con todas sus cosas, habían pasado 40 años deambulando por el desierto. Recuerda que allí no había agua, no había alacranes, víboras, serpientes. Allí lo que había era arena y sol. Lo que hay en este mundo ahora. Los impíos creen que no. Hermano, este es un mundo desierto de bondades y espiritualidad. Es un mundo cargado de imperfecciones. Es un mundo cargado de indiseño. Nadie hace la cosa con el diseño de Dios. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Por eso todo el mundo está haciendo lo que quiere. Y por eso está obteniendo lo que realmente quiere, que es maldad. Este es un mundo que va a la deriva. Por eso es que nosotros debemos poner nuestra mente en la venida de Cristo. No hay solución. Este es un mundo que no tiene solución. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay esperanza de que esto se modifique. Hay esperanza de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva cuando Cristo venga. Y esa es la promesa. Y tú debes cada día decir, wow, Señor, ven pronto, como dice Juan en Apocalipsis. Señor, ven ya. Hermano, ¿tú quieres que Cristo venga ya? Aunque tenga que morir. No, pastor, que se aguante un poquito. ¿Cómo? De ese horrendo lugar, y yo estaba a punto de entrar, donde hay corriente de aguas, de fuentes y manantiales, valles, colinas, tierra de trigo, cabañas, viñas, higueras, granados, aceite de oliva, miel. Podrá comer sin escasez, donde nada le faltará. Habrá minería, minerales. Es un cambio, como decimos nosotros, del cielo a la tierra. Pero Dios conocía el corazón de este pueblo y sabía muy bien que este cambio brusco representaba un peligro monumental. ¿Cuál? Una vez más, podía fácilmente olvidarse de él y caer nuevamente en pecado. Es por eso que Moisés te dice en el versículo 10, lean conmigo por favor: cuando hayas comido y te hayas saciado, oye bien la instrucción, bendecirás, eso es, exaltará, glorificará al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. O sea, en otras palabras, cuando tú ocupes eso, no seas ingrato, dale gracias a Dios, porque aquí, porque he aquí entonces la advertencia, versículo 11, el centro de este sermón: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermano, paro ahí.
Y le voy a decir algo que no es tan profundo y que es fácil de entender. Muchas personas en marzo caminaban bien. Habían grupos pequeños, habían contacto con los pastores, se dejaban aconsejar, se dejaban guiar, medio a regañadientes, porque a nadie le gusta que lo controlen, porque son tan autónomos que nadie le gusta que lo controlen. Y le voy a decir una cosa, no hay forma que un cristiano no sea controlado, porque Dios controla sobre él. Controla todo. Entonces en marzo hay mucha gente que caminaba muy bien. Desaparecieron los pastores, desaparecieron los sermones presenciales, desaparecieron la consejería, desaparecieron los grupos pequeños, el contacto personal. Había un mes, mientras el juez estaba ahí, no había problema, se moría el juez, el desorden. No sé, hermanos, si ustedes ven la similitud de lo que estamos viviendo. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, de guardar sus mandamientos. Si te está diciendo esto es porque ellos no lo hacían. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y se multiplique todo, versículo 14, entonces tu corazón que se enorgullezca. ¿Y qué pase? Que olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues, hermano, camina conmigo al pasitito por encima de estos versículos. Camina conmigo para que tú veas la conclusión a que yo llegué después de mucha meditación, incluso lo publiqué en las redes. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cómo debes cuidarte de no olvidar a Dios? Guardando sus mandamientos, guardando sus ordenanzas, guardando sus estatutos. Dice Moisés que yo pongo ahí para ver si tú quieres. No, que yo te ordeno hoy. Ustedes ven, hermano, la parte del mandato. Yo te ordeno hoy. ¿Para qué? No sea que cuando hayas comido, cuando te hayas saciado, cuando hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando todo lo que tú tengas esté multiplicado, tu corazón no diga, wow, yo sí soy como hizo Nabucodonosor. Este reino lo construí yo, wow. Mi propio esfuerzo. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es eso de que Dios? Y tú no lo dices de esa manera, sino que lo saca de tu cabeza y lo saca de tu agenda. Estás tan ocupado disfrutando de todo aquello que Dios te dio, que no tiene tiempo para darle gracias a Dios. Wow, hermano. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a esta persona. Antes de prosperarte, piensa bien si eso no te va a hacer más daño que bien. Un corazón repleto de oscuridad, un corazón repleto de oscuridad se torna necio y asume una actitud de vanidad radical, convirtiéndose en una fuente de soberbia e ingratitud. En un corazón oscuro, oscurecido por la necedad, no cabe otra cosa que no sea orgullo e ingratitud. Hasta el punto que ni siquiera a Dios se le agradece. Y ahí es que Dios, una vez más, le recuerda a este pueblo sus bendiciones. Fue precisamente lo que Moisés hizo allí. Versículo 15 y 16. Y comencemos de la segunda parte del versículo 14. Al final dice: Dios te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tú eres un esclavo, acuérdate. De ahí fue que Dios te sacó. Versículo 15. Y te condujo a través del inmenso y terrible desierto
con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del Pedernal. ¿Se acuerda de Oreb? En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Wow. Hermano, tú puedes percibir en tu mente humillarte, probarte y hacerte bien. Esa es la vida del Evangelio. Lo que pasa es que hay personas que no pasan más de humillarte. Cuando lo humillan, ya. Y si llegan a probar, me está probando, pero ya. No esperan el bien. No esperan el bien. No hay ninguna tierra que produzca buenos frutos si no se ara primero. Hay que romperla. Hay que romperla. Hay que desbaratarla, desboronarla. Ninguna persona que no haya pasado por aflicción no se puede asegurar que tenga fe. La fe se prueba y Dios la prueba. Y la prueba cada día con humillación. Le da hasta donde tú puedas resistir. ¿Te acuerdas de Pablo y Timoteo? Dijeron ellos, ya nosotros estábamos preparados para la muerte. No teníamos ninguna alternativa. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos testimonio. Yo entiendo que el testimonio puede ser una pre-evangelización, pero nunca debe ser la evangelización, porque la evangelización tiene que ser de Cristo. Pero los testimonios confirman. No algunos testimonios que se prefabrican para impactar y manipular, sino hay testimonios reales, muy reales. Tú tienes los tuyos. Recuerda de dónde Dios te sacó. De dónde Dios te sacó. ¿Cuántas veces Dios te ha humillado a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha probado? Y notará cuánto bien te ha hecho. Y no cuánto bien te ha hecho. Cada vez que te humilla y te prueba, te hace bien. Te hace bien. Amén. Si te sientes humillado, si te sientes aislado, si te sientes no apreciado, o sea, despreciado, si te sientes poco, si te sientes débil, espera. Espera, porque eso fue lo que escogió Dios para salvación. Lo humilde, lo pobre, lo despreciado, aquello que nadie quería. Si tú te sientes así, espera, que tú eres heredero de él. Amén. Ahora, si te sientes de otra manera, yo no necesito a nadie, ten cuidado. Porque si eres hijo de Dios, te va a dar tan duro. Te va a dar tan duro. Wow. La idea es, no te olvides de dónde te saqué y cómo te he sostenido todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles de tu vida. No seas desagradecido. No seas desagradecido. Acuérdate de Dios. Hermanos, seguimos. Vamos a seguir el tiempo que nos queda. Yo no voy a dedicar, porque aquí hay demasiada información. Quiero ir preparando el terreno para aterrizar. No estoy terminando, hermano. Son las 12:05. Nos queda todavía un buen tiempo. Pero ese tiempo lo va a tomar al paso para ir concluyendo, aplicando lo que nosotros hemos aprendido hoy. En primer lugar, otra cosa que tú debes anotar en tu mente: nunca dudes de que es Dios quien prueba tu corazón. No le eches la culpa ni al pastor, ni al hermano, ni al tío, ni a la tía, ni a las circunstancias. Quien prueba tu corazón es Dios. Pregunto, ¿quién probó a Abraham? ¿Quién probó a Adán? ¿Quién probó a Eva? ¿Quién probó a Isaac? ¿Quién probó a Rebeca? ¿Quién probó a cada uno? ¿Quién probó a Caín? De hecho, como advertencia, quien prueba tu corazón es Dios. No todos estamos preparados para la bonanza.
¿Se entiende eso? No todos estamos preparados para la bonanza, y Dios lo sabe. Las pruebas, sin lugar a dudas, nos preparan, aún para las bendiciones. Las pruebas nos preparan espiritualmente, las pruebas nos hacen ser completos en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice Santiago, el medio hermano de Cristo. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen paciencia, y cuando la paciencia completa, entonces seremos perfectos, completos en Cristo Jesús. Ahí es que habla luego y dice: y si está falto de sabiduría, pídele a Dios, que dará más abundantemente que la que tú necesitas, pero eso sí, pídela con fe, no dudando como la olas del mar, porque entonces no se te va a conceder. Aquel que busca a Dios debe saber, estar convencido de que Él existe y que galardona a aquellos que lo buscan. Amén. Hermano, repito lo que vengo repitiendo hace un mes. La fe no es algo que yo asumo. Yo no puedo asumir que tengo fe. Yo tengo que estar seguro que tengo fe, porque la fe es la certeza y la convicción. Tú estás convencido que tienes fe, no me lo responda. Mira tu vida. El que tiene fe, ese es el último eslabón después de escuchar a Dios, de creer en Dios en el sentido de confiarle y luego entonces obedecerle. ¿Tú obedeces a Dios? No me lo responda. Porque en aquel tiempo, Mateo 7, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos bienes. Y yo le voy a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No son los religiosos que van a entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y primero verlo naciendo de nuevo. Y esto no de nosotros, sino es un don de Dios. Hermano, las dificultades de tu vida no estorban el plan de Dios, son una de las herramientas del plan de Dios. Lo dice un hombre de Dios de esa manera. ¿Tú entendiste eso? Lo repito otra vez. Las dificultades de tu vida no estorban el plan de Dios, son una de sus herramientas. No hay manera que el escultor pueda tener una buena cultura si no es con un cincel y un martillo. Y el oro, por muy preciado que sea, tiene escoria. Y para que esa escoria se vaya, hay que someterlo al fuego. Amén. Dios nos prepara para la gloria. Eso hizo con Israel, lo preparó para que entrara a la tierra prometida, y eso está haciendo con su iglesia. Hermano, todo lo que Dios está haciendo con su iglesia, todo lo que tú ves, nada escapa a su control. Está haciendo eso para que la iglesia esté preparada. Es como cuando se está haciendo un vestido de una novia. Se toman todo cuidado, y mucha medida, y muchas cositas, y un hilo por aquí, no decirle, no, porque cuando venga el Cordero a casarse con su esposa, él está comprometido, Efesios capítulo 5, de presentársela limpia y sin mancha. ¿Y sabe cómo se quita esa mancha? Es amarronazo limpio. Es trabajando con tu corazón, probando tu corazón, hermano. Así que ninguna prueba viene que no sea del Señor. Y en segundo lugar, cuando seamos prosperados, cuidado con creernos autosuficientes y olvidarnos de Dios. Y no me venga a ti con cuento, hermano, no. No hay un ser humano que en sus bondades se olvide de Dios. Siempre se olvida de Dios. ¿Cuándo es que acordamos a Dios? No tantas oraciones. 3 acciones de gracia y 2 millones de peticiones. Intenta alguna vez pasarte una semana nada más dando gracias a Dios. ¿A que no termina? ¿A que no termina? No termina de dar gracias a Dios. No termina. Seguro que no. Entonces, cuando tú eres prosperado, cada vez que yo encuentro personas que me dicen, yo no he podido hacer nada porque he estado tan ocupado, no he podido ni siquiera hacer los devocionales, yo no puedo leer la Biblia, estoy muy afanoso, pastor, tú no sabes lo afanoso que estoy.
Marta, Marta, muy afanosa está, pero María ha escogido lo único que es necesario. Se sentó a escucharme. Escucha la voz de Dios y no te olvides de Dios. Ten cuidado. Mira lo que dice Moisés en los versículos 12 y 14. Si al sentirte saciado, sin problemas, con la mayoría de tus necesidades cubiertas, cuidado con no ni siquiera pensar que has sido tú que han ganado todo eso. Mucho cuidado. Versículo 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Fácil es para algunos tener muchas necesidades, hermano, y aquí todos nosotros hemos tenido necesidades a borbotones. Y Dios las suple. Ahora, ¿qué tanto nos acordamos de Dios en esas necesidades y qué fácil olvidarnos cuando ya están? Es el cuento del hombre que va a montarse, va para Estados Unidos. Y él tiene miedo a los aviones, parecido a mí. Y él se pone antes de montarse, Señor, mira, si yo puedo pasar este viaje sin ningún problema, yo te prometo que yo entrego la vida mía a ti. Yo voy a ser tuyo. No te preocupes. Bueno, tú se metes en tu avión y no hay ningún problema. De que se desmonte allá un Remy Martin. Se olvidó Dios. Se olvidó Dios. Las personas que yo conozco, a quien yo le he aconsejado y le he hablado de la palabra estando enfermo, que Dios luego lo sana, mas nunca, es más, ni siquiera hablan conmigo. Yo quiero hablar contigo, quizás después, pastor, no tengo mucho tiempo ahora, pero caramba, yo te visitaba casi todos los días. Y tú y yo hablábamos casi todos los días. Hermano, la falta de alimento, la falta de salud, la mucha tristeza, la depresión, los problemas con los hijos, los negocios. Y nosotros vamos y imploramos a Dios y le pedimos auxilio. Y luego nos olvidamos de Dios. Ustedes notan que hay cristianos que a veces oran hincados y a veces oran de pie. Y algunas veces oran sentados y a veces oran acotados. Porque todo depende de la necesidad. Si es mucha necesidad, vamos hincados, tener un guay. Ya pasó. Bueno, Dios quiere misericordia, no sacrificio. Yo me siento aquí y oro. Nos olvidamos de Dios. De ahí, mis hermanos, mis súplicas. Sí, mis súplicas. Por amor a Dios de tu alma, acuérdate de Dios, del Señor tu Dios en cada momento, no solo en las aflicciones, sino también cuando estás en paz, no solo en la enfermedad, sino también cuando estás en salud, no solo cuando tienes necesidad, sino en bonanza. Acuérdate del Señor siempre, y eso no es un cliché. Yo sé que tú puedes estar preguntando, pastor, ¿y cómo yo me acuerdo del Señor? Vamos a dejarte un momentito esa pregunta ahí. Yo voy a responder qué es olvidarse de Dios, y conociendo lo que es olvidarse de Dios, tú vas a saber lo que es acordarse de Dios. Mis amados hermanos, conociendo que el olvidarse de Dios tiene consecuencias terribles, con más razón de nosotros recordar a Dios. Recuerden que Dios trae por amor, por fuera de amor, o trae por dolor, dicen algunos. Yo entiendo que Dios trae. Ahora, muchos son los que se acercan a Dios por aflicciones, benditas aflicciones. Si este coronavirus ha servido para que muchos vengan a los pies de Cristo, bendito sea el coronavirus. Bendito 1000 veces. Ahora, maldito sea cuando está desprendiendo a algunos de las congregaciones. Maldito sea. Dios hace su advertencia, versículo 19. Versículo 11. Cuídate de no olvidar a tu Dios, tu Dios, tu Señor Dios. No te olvides. A ese Señor que es tu Dios, no te olvides. Cuídate de no hacerlo. Porque, versículo 19, y sucederá que si alguna vez olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otro Dios, hermanos, no estamos hablando solamente de los judíos. No es haciendo figura, no es haciendo estatua, otros dioses, tu dinero, tu tiempo, tu esposa, tus hijos, tu comodidad, tú. El Dios peor que tú tienes eres tú.
El enemigo, decía Chesterton, el problema soy yo. Hermano, el problema eres tú, el problema soy yo. No crecemos y no agradecemos y no somos obedientes por nosotros. Es más, nosotros no somos obedientes ni a nosotros mismos. Ni a nosotros mismos. Entonces hay una mezcla y esa mezcla da, ¿sabe qué? Perdición. Perdición. Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Wow, qué consecuencia. Piensa un momentito. Si te olvidas de Dios, perecerá. Y antes de explicar algo lo que de eso dice, citando otro versículo, yo quisiera, hermano, que tú te ubiques lo que el Señor Jesucristo dijo. Esto es palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Todo se va a cumplir de lo que está escrito, aún una iota. Y repito, ¿sabe cuál es una iota? Lo he dicho varias veces. La iota es cuando tiene una P y le pones rabito para completar una R, es una iota. Hasta eso se va a cumplir. Y aquí está diciendo que si alguno se olvida de Dios, perecerá. Reconócele al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo. Él va a enderezar tus veredas. Uno de los textos favoritos, de hecho yo lo oro todos los días. Padre, yo encomiendo a ti todos mis caminos para que tú endereces todas mis veredas. Proverbios 3:6. Y no lo digo por repetirlo, sino que es un versículo que tiene tanto poder. Ahora, reconócelo. El reconocer a Dios en todos tus caminos es que tú no vas a iniciar ningún camino que tú no veas la presencia de Dios yendo contigo. Si Dios no cabe, ese camino no es para ti. Hermanos, cuando hablamos de que aquel que se olvida de Dios perecerá, recuerda lo que dice Mateo 10:28. No le temas a aquel que puede matar tu cuerpo, más bien temed a aquel que puede tomar tu alma y tu cuerpo y que destruirlo en el infierno. La idea de este texto es esa. Aquel que se acuerda de Dios va a perecer en el infierno, va a ser destruido en cuerpo y alma. Recuerden que hay un tiempo intermedio. El intermedio en que tú mueres, el cuerpo va a la tierra y el alma va al Señor que le pertenece. Ese tiempo intermedio, cuando venga Cristo, las almas que han muerto en Cristo, lo que dice Pablo a los tesalonicenses, vendrán con Él y cuerpo y alma esperarán a Cristo y estarán con Él eternamente. Ahora, aquellos que no han muerto en Cristo, esas almas que están en el infierno, justo al cuerpo, van a perecer en el infierno eternamente. Van a ser destruidos. Y yo sé que dije muchas cosas al mismo tiempo y eso crea muchas preguntas, porque eso es escatología. No tengo tiempo de ello, pero la idea es la siguiente. Recuerda que cuando aquí Moisés está hablando de que aquel que se olvida de Dios perecerá, va a ser enviado al infierno en cuerpo y alma. Y hoy voy concluyendo. Yo no sé qué tan atento tú has estado de este sermón. No sé cuántas veces tú crees que hemos mencionado no te olvides de Dios. Ahora, ¿qué es olvidarse de Dios? Yo le hacía esa pregunta a mi esposa y pataleó para arriba y para abajo, porque no es fácil, ¿no? Pero, o sea, es responder esa pregunta, háztela para que tú veas. Déjame yo decirte algunas cosas de lo que hemos visto hoy y que están ahí. Olvidarse de Dios, versículo 11, es desobedecer sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. En otras palabras, mandamientos, ordenanzas y estatutos, desobedecer su voluntad. Aquel que desobedece la voluntad de Dios, se está olvidando de Dios. Olvidarse de Dios, mis hermanos,
es tener un corazón inflado de orgullo e ingratitud, versículo 14, y olvidarse de todo el bien que Dios le ha hecho, versículo 12 al 13. ¿Usted me va siguiendo, hermano? Olvidarse de Dios es olvidar de dónde Él nos sacó, los versículos 15 y 16. Wow, hermanos. Si tú pudieras hacer ejercicio, no solo para mortificarte, ni para entristecerte, ni para que te dé nostalgia, sino para que eso influya en tu deseo de agradecer a Dios. Recuérdate bien todos los días de dónde Dios te sacó. Recuérdate. Nada más recuerda de dónde Dios te sacó. Olvidarse de Dios es creer que en nuestra autosuficiencia, en nuestra propia fuerza. Versículos 17 y 18. Dios nos libre que cada cosa que nosotros lleguemos, adquiramos, obtenemos, se nos olvide que es una dádiva de Dios. ¿Qué tú tienes que no se te haya dado? Y si lo que tienes se te ha sido dado, ¿por qué te jacta? Olvidarse de Dios es ser idólatra. Versículo 19. Servirle a otros dioses, principalmente a nosotros mismos, que es lo más usual. Hermano, o Dios o nosotros. O Dios o nosotros. Hemos muerto. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, es que yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. ¿Cómo, Pablo? No. Entonces tú estás vivo, sí, pero lo que yo vivo en la carne, lo vivo lo que vive Cristo en mí, porque Él vino y murió por mí. Olvidarse de Dios es vivir a la luz de es dejar de vivir a la luz de nuestras propias pasiones y deseos. Y entonces cuando nos olvidamos de Dios, vivimos la luz de esas pasiones, de esos deseos, y nos olvidamos de Él. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del Señor Jesucristo, lo que Él hizo. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, obviamos el Espíritu Santo. Cuando nos olvidamos de Dios, olvidamos que el Espíritu Santo, que Dios, mora en nosotros. Y cuando olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestra vida es a lo que salga bolón, a lo que sea. Es una vida desperdiciada. Es una vida que no se aprovecha el tiempo. Es una vida que no tiene ningún sentido. Si nosotros acallamos al Espíritu Santo en nosotros, estamos viviendo sin Dios y sin esperanza, aún la tengamos. Ahora escucha esto, hermano. Y escúchalo bien, porque a mí me dio duro cuando yo medité en esto que concluí. Olvidarse de Dios es cuando el nombre de tu hermano está seguro en tu boca. ¿Estamos? Y voy a refrescarlo y ponerlo de otra manera. Hermanos, ¿los nombres de tus hermanos están seguros en la boca tuya? ¿O no? Olvidarse de Dios es cuando el nombre de tu hermano jamás podrá estar seguro en tus labios. Lo criticará tanto que no habrá seguridad espiritual para esa persona en tu corazón. Si te acuerdas de Dios, debe acordarte que debe amar a tu hermano como a ti mismo. Y que tú no puedes decir que ama a Dios y no ama a tu hermano, porque ¿cómo tú vas a amar a Dios que no lo ve y tu hermano que está ahí no lo ama? Independientemente como sea, independientemente te agrade o no, debe amar a tu hermano, porque si no ama a tu hermano, no ama a Cristo. Eres un mentiroso. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Estás seguro el nombre de tu hermano en tu boca? Olvidarse de Dios es cuando el nombre de tu hermano no está seguro en tu boca. Olvidarse de Dios es no amar a su iglesia. Porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Mas sin embargo, estos que creen en su Hijo es para formar a la iglesia. Y si entonces no amamos a la iglesia, ¿de qué forma nos acordamos de Dios? Olvidarse de Dios es blasfemar su nombre con el testimonio de nuestras vidas.
Recuerda a los romanos, Pablo dice a los romanos que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. No se debe robar, pero robaban. No se debe mentir, pero mentían. Olvidarse de Dios es dejar de tener la eternidad como centro de nuestros pensamientos y poner el mundo en ello. Finalmente, olvidarse de Dios, mis amados hermanos, es tus manifestaciones distintas de la ingratitud. Yo sé que eso necesita algunos ejemplos. Nos olvidamos de Dios cuando somos ingratos con nuestro cónyuge. Tu cónyuge es la compañía fiel en todo momento. Y cuando tú no le agradeces a tu esposo o a tu esposa, independientemente como sea, y tú hablando independientemente en lo que es normal, estamos hablando de cristianos. Ahora, el ser ingrato con tu cónyuge te está olvidando de Dios, porque fue delante de Dios que tú hiciste tus votos. Cuando tú te ingrates con los padres, aquellos que somos hijos, sí, yo tengo padres, está ahí. Cuando somos ingratos con los padres, estamos olvidándonos de Dios. Los padres hacen una entrega total, aún más allá de la vida del hogar. Se quitan. Las veces que habla mentira es para decir que nada más es un pan con un huevo y dice, no te preocupes, ya yo llené. Mentira, no he comido nada. Es para darte ese pan con ese huevo. Cuando nosotros no agradecemos a nuestros padres, no hay manera de que estemos acordándonos de Dios. Porque uno de los mandamientos más marcados con promesa, que el único mandamiento con promesa que vemos marcado en Éxodo 20 y en Efesios 6 es: amará a tu padre y a tu madre. El único mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y tus días son largos. Cuando tú eres ingrato con tu iglesia, te recibió, creyó en ti, te dio amor, te instruyó, te recibió y te dio compañerismo, te hizo sentir como familia, te dio consejo, te guió, te llevó al camino de la vida, y tú eres ingrato, no te estás acordando de Dios. No te estás acordando de Dios. Nunca, hermano, hable de tu iglesia. Nunca lo haga, aunque te vaya. Nunca lo haga. Eso es una muestra de no agradecer a Dios, y además de eso, de no recordarte de Dios. Nunca lo haga. Recuerda que la iglesia es de Cristo. Amén. Nunca jamás deje que tenga curso en tu vida la ingratitud, porque es una muestra de soberbia. Y una muestra de soberbia es una muestra de un corazón oscuro. Y la muestra de un corazón oscuro es una muestra de un corazón con necedad. Y un corazón lleno de necedad jamás se acordará de Dios. Mis amados hermanos, espero en nuestro buen Dios que se tenga una idea muy acabada de lo que es olvidarse de Dios por ingratitud. Y yo simplemente voy a terminar leyendo parte del versículo 11 y con eso concluyo. Lean conmigo el versículo 11, su primera parte, que es mi deseo y es mi exhortación. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Cuando tú guardas los mandamientos, la voluntad de Dios, estás acordando de Él, y todo aquello que hemos dicho como negativo se convierte en positivo. Si grabaste alguna de estas cosas en tu mente, medítala, y que Dios sea quien bendiga su palabra en ti. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, oh Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos y mostrarnos con tanta claridad que no debemos, bajo ninguna circunstancia, olvidarnos de ti. Tú eres nuestro Dios. Tú fuiste que nos sacaste de la esclavitud del pecado.
Tú es que nos has dado entrada a este tu reino. Tú es que has prometido la glorificación segura. Tú es que nos has prometido vivir en gloria con Cristo eternamente. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por mantenernos firmes. Gracias por el anhelo y el deseo que hay en los miembros de esta iglesia de seguir adelante y de seguir recordándonos de ti, porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Que cada día el anhelo de salvación de los perdidos esté aquí con nosotros, y que también el anhelo de continuar obedeciendo tu palabra no desaparezca. Que tú nos esfuerces cada día más y que nos sigas preparando, perfeccionando hasta que venga Cristo y tú nos des entrada a tu santísima gloria, Señor. Amén. Esperamos en ti, Señor. Pero también oramos por la visita que no te conocen, aquellos que no conocen a Cristo. Que tú hoy le des convencimiento del pecado, que le permita entender que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva tuya es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que le permita entender que todo el que viene a Cristo arrepentido de sus pecados será salvo. Padre, que así sea. Precisamente te lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.